Lo primero es que a nadie se le escapa que el imperialismo es un tigre de papel, ¿no? Como decía Mao, ¿no? Es un tigre de papel y se está viendo en la cotidianidad, ¿no? Se está viendo en que resulta que Rusia inicia una guerra y empiezan a ponerle sanciones a Rusia y resulta que quien sufre los efectos de esas sanciones son los pueblos de los que sancionan, no los que sancionan. Entonces, es evidente de que se está demostrando una cosa que se demostró hace mucho tiempo, pero que en realidad los imperialistas y aquellos que han vendido a la clase obrera, que son los oportunistas, se han encargado de repetir hasta la saciedad al objeto de desviar a los trabajadores, ¿no? de lo que son y desviarlos de la senda que tienen y la función o una misión histórica que tienen que realizar. Siempre, y hasta el más tonto que ponen en una televisión dice, la superioridad del capitalismo es tal que se ve en los índices de vida de los países capitalistas. Vamos a comparar Cuba con los Estados Unidos, vamos a comparar Cuba con Alemania, el PIB, la renta per cápita, todo mentira. Resulta, y la guerra lo está demostrando, que esa supuesta riqueza de los países capitalistas y esa potencia económica era algo que siempre se ha sabido. Era consecuencia del expolio, del robo a la inmensa mayoría de la clase obrera, no de Francia, que también, no de España, no de Gran Bretaña, sino de África, de América Latina, de Asia. Resulta que aquellos oportunistas que se subieron al carro y se les cayó el muro encima en la década de los 90, finales de los 80, que decían, que hablaban del fracaso del socialismo y de la superioridad del capitalismo por parámetros como estos, lo que realmente estaban era ideológicamente pervertidos, corrompidos y despreciaban, ignoraban un principio fundamental tanto de los marxistas-leninistas como, por supuesto, de la clase obrera, porque la ciencia de la clase obrera es el marxismo-leninismo, que es el internacionalismo proletario. Olvidaban que si tenían los trabajadores de Europa una migaja, no era porque la burguesía, porque los monopolios fueran generosos, era porque había otro tipo de mundo y porque había un expolio generalizado. Caída la Unión Soviética, siguieron expoliando mucho más al mundo y machacando todavía más a los trabajadores de sus propias naciones. Y resulta que ahora parece ser que esos países expoliados, espoleados también por otras naciones o por otras potencias que aspiran a ejercer el dominio y la hegemonía del mundo, se están levantando. Y con eso, ¿qué se demuestra? Que todo lo que han dicho hasta ahora es mentira. Se demuestra que no es que el capitalismo fuera superior, en lo único que era superior era en inhumanidad, era en robo y era en explotación. Arrebataban a nuestra clase, porque ojo, el de Burkina Faso, el de la República Centroafricana o el de la República Democrática del Congo, ese era proletario. Pero ellos, y sobre todo, no el imperialista, sino el oportunista, consiguió que los trabajadores nos tragásemos ese veneno. Ahora, Rusia, China, India se niegan, porque la guerra de Ucrania, en realidad, donde hay que mirarlo es en términos económicos y el por qué se produce en términos económicos, pues se produce como consecuencia de que esas potencias hegemónicas no tienen por qué, o ellos consideran que no tienen por qué tener influencia de las políticas, o la Reserva Federal en este caso no puede determinar o influir en sus políticas económicas.
Máxime cuando aquí lo que ha pasado es que ante la bancarrota del sistema capitalista, que no es de ahora, que no es del COVID, sino que es de mucho, mucho, mucho antes, les perjudique a ellos. ¿Por qué? Pues muy simple. En los Estados Unidos, desde el año 2008 hasta el año 2021, el Producto Interior Bruto ha crecido del orden del 20%. Sin embargo, la creación de dinero, de dólares, desde 2008 a 2021, ha crecido en más de un 630%. El dinero en circulación debe registrar, debe equilibrar o debe reflejar la riqueza que se genera. Se puede ver claramente cómo en estos últimos 15 años o 14 años se puede ver con claridad cómo la Reserva Federal ha generado mucho más dinero que riqueza. Y por eso pasa la inflación. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, que la política ha sido igual. ¿Y cómo han salido de las crisis? Pues de las crisis han salido de la siguiente manera. Le damos a la máquina, creamos dinero ficticio, bajamos los tipos de interés. ¿Para qué? Para que los monopolios y los bancos se doten económicamente a un bajo coste y después, una vez los monopolios están engrasados, cogemos ¿y quién lo paga? Los de siempre, el pueblo, la clase obrera. Eso es lo que está pasando. Los chinos, los rusos, han creado una serie de instituciones diferentes a las del orden mundial establecido tanto por los Estados Unidos, porque se está viendo que la Unión Europea son unas auténticas marionetas de los Estados Unidos. Y China, desde hace muchos años, viene enarbolando una reivindicación que es compartida por otros países BRICS, que es la cuestión de si nosotros tenemos tanta producción, si nosotros tenemos tanta población, ¿cómo es que tenemos menos derecho a voto que, por ejemplo, Holanda o, por ejemplo, Bélgica? Que en comparación con China, pues hay que reconocer que en extensión y en población son una reverenda mierda. Y ahí apelan a la cuestión de la falta de democracia de las instituciones mundiales. Ellos han ido creando una serie de instituciones, han ido creando tanto instituciones en el ámbito defensivo como en el ámbito económico, y lo que hay es que romper o crear un sistema nuevo, y para eso es fundamental un sistema financiero nuevo, y para eso es fundamental liquidar el dólar, que esa es la razón de la guerra. Pero no voy a profundizar por ahí, sino vamos a ver que por ahí se viene. Pero todos los dispendios de ellos, todas las salvaguardas de ellos, lo que nos han traído es al pueblo, a la clase obrera, la mayor de las derrotas. Lo que nos ha traído es la mayor de las miserias. Ellos se han lucrado, ellos se han nutrido, ellos se han endeudado a un bajo coste y han saneado sus cuentas. Ellos han salvado a sus bancos en el 2008. Y ahora nosotros vamos a pagar su banquete. Pero vamos a pagar su banquete como lo hemos hecho siempre. Pero ahora ya no solo son los de Burkina Faso que no quieren trabajar, que es lo que se dice aquí, yo no estoy de acuerdo en eso, sino ahora vamos a ser todos. Ahora vamos a ser todos. Cuando salgan en la radio diciéndole a nuestro pueblo, diciéndole a nuestros hermanos de clase que la superioridad de Occidente está, y ahí se ven las economías, ahí se ven los productos internos nacionales brutos, y ahí se ven la renta per cápita, hay que decirles que son unos criminales, porque todo eso viene de la sangre de la clase obrera. Y tan obrero es el del Burkina Faso, el de Uganda o el de la República Democrática del Congo, como el de los Bermejales o el del Cerro del Águila.
Entonces, aquí ya ha quedado, los hechos han dejado desnudo a todos estos sinvergüenzas. Muchos más sinvergüenzas los oportunistas que los fascistas, porque los fascistas, al fin y al cabo, hacen lo que ellos piensan. Los otros también piensan y hacen lo que piensan, que es vivir de las miserias nuestras. Pero son las dos opciones más acabadas del sistema capitalista. Bien, a eso el imperialismo se ha visto qué es lo que es, se está viendo con claridad que en cuanto a aquellos pueblos que hasta ahora han sido machacados, arrasados, empiezan a surgir, a levantarse, a determinar, yo quiero estar aquí. De hecho, Argelia ha pedido entrar en los BRICS, pero estamos hablando, voy a poner un ejemplo para que sepáis de lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de que Amberes controla el 80% del mercado de los diamantes. Pero estamos hablando de que el mayor productor de diamantes es, después de Rusia, la República Democrática del Congo. Estamos hablando que en la República Democrática del Congo hoy está el 80% de las reservas de coltán de todo el mundo. El coltán es fundamental para hacer teléfonos móviles, para hacer aviones, para hacer determinados utensilios necesarios para la sociedad y para el desarrollo, para el enriquecimiento y el progreso, etc. Bueno, ¿qué produce Bélgica y en concreto Amberes de diamante? Controla el 80% del mercado de diamantes en el mundo. Nada, eso es el robo. En cuanto esos pueblos empiecen a levantarse, se les acaba. Se me viene a la cabeza ese meme que se manda, donde están los ricachones comiendo y el pueblo abajo, y empieza a hacer así el pueblo y se va cayendo el tema. Pues eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Pero a pesar de todo lo que han hecho por sanearse ellos a costa de nosotros, hay otra serie de cuestiones y hay otra serie de elementos que conducen todavía de manera más directa a la situación en la que estamos hoy, que es que el capitalismo está en la muerte. Está muerto. El capitalismo está muerto, pero no cae. Y no caerá jamás mientras los trabajadores no le demos la puntilla. Y los trabajadores no le vamos a dar la puntilla mientras no haya un partido revolucionario de ideología marxista-leninista que tenga influencia dentro de la clase obrera. ¿Y a qué me refiero? Pues me estoy refiriendo a más cosas. Me estoy refiriendo a la automatización. Ellos están obligados, las diferentes potencias imperialistas, a competir entre ellas. Y ya han llegado a un punto que mecanizar no, robotizan, porque mecanizar se mecanizó ya antes la economía y la producción. Robotizan o son comidos por sus competidores, que no enemigos, porque con respecto a la clase obrera lo tienen claro. ¿Qué pasa con el proceso de automatización? Se está viendo. De hecho, el otro día yo a mis compañeros de la sección sindical estuvimos debatiendo sobre lo que está pasando en Renault. Que en Renault van a salir 3.000 y pico de trabajadores de Renault. ¿Qué está pasando? Pues lo que pasa con la automatización no es ni más ni menos que se desequilibra en mayor cantidad el capital. El capital se compone de una parte que es la de capital constante y otra la de capital variable. El capital variable es el que genera la plusvalía. Pues bien, el objetivo de la burguesía para poder competir y la táctica que es, o el desarrollo que es la tecnificación, la robotización, ¿qué conlleva? Conlleva que se desequilibre la composición orgánica del capital. Mayor capital constante, menor capital variable. Pero el capital variable es el que genera la plusvalía. ¿Cuál es la razón de ser del capitalismo? La generación de plusvalía. Si él mismo se niega su razón de ser, al final desaparece. Si el género humano se niega una de sus razones de ser como humanidad, que es la reproducción,
la especie desaparece. Pues eso es lo que le está pasando al capitalismo. El capitalismo está muerto porque él mismo ha llegado a un punto donde ya lo único que puede hacer es negarse. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿qué pasa? Y yo no soy de Gramsci, ¿no? Pero como decía Gramsci, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y en ese entretiempo, en ese entretanto, aparecen monstruos, ¿no? Claroscuros y monstruos, ¿no? Pues esa es la realidad. Lo que aquí está pasando es que el muerto no cae, porque el muerto tiene un sostén, que es la violencia. La violencia no solo armada, no solo militar, sino la fundamental, que es la violencia ideológica, mental. Nos reprimen a nosotros mismos, tienen un mecanismo de represión bestial. Y ahí es donde juega el partido. Es la batalla ideológica. Ellos no se sostienen por su política económica. Ellos no se sostienen por sus instituciones políticas. Ellos solo se sostienen por la ideología. Y en la ideología estamos viendo, por lo que yo os he estado contando, cómo se fundamenta su ideología en el desprecio a la inteligencia y en la mentira. Pero ahí la clase obrera, aunque tenga sindicatos, no puede vencer si no tiene el elemento determinante, que es el partido revolucionario, el partido de Lenin, el partido leninista, el partido comunista. Bueno, tenemos, por un lado, las mentiras. Por un lado, lo que nos está diciendo la realidad hoy. Por el otro lado, el desarrollo de la tecnología. Por otro lado, la caída de un mundo diferente, de una sociedad distinta, de un modelo superior, pero que 30 y tantos años después, 31 años después del colapso de la Unión Soviética y de la desaparición de esta, porque el colapso fue antes, hay que reconocer que ni el capitalismo se había desarrollado todo lo que tenía que desarrollarse y que en base a las condiciones que se dio la revolución bolchevique fue una excepción, pero no podía persistir. ¿Por qué? Porque las condiciones para la caída del sistema, del desarrollo máximo del sistema capitalista no se habían dado. Y con esto no estoy menoscabando ni un gramo una revolución de la cual yo soy heredero, y yo me considero heredero de Lenin, de Stalin y de los bolcheviques, y de esa revolución. Sirvió para enseñar muchísimas cuestiones. Sirvió para enseñar que la historia no es lineal, sino que la historia da bandazos, da zigzag, pero que sí que va en una única dirección, que es hacia adelante. Puede ir quebrando, pero va hacia adelante. Y también demuestra otra cosa, que el corazón de una revolución, el alma de una revolución, el cerebro de una revolución y la construcción de un mundo nuevo y de una sociedad nueva, de la clase obrera hecha a imagen y semejanza de ella, solo puede venir determinada por la existencia de un partido revolucionario, de un partido armado de la ideología marxista-leninista. Y eso lo ha demostrado la historia cuando los Estados Unidos y Gran Bretaña llegan a una conclusión. Nosotros, en una guerra abierta con el socialismo, con los comunistas, siempre vamos a perder. Y siempre han perdido. Nosotros tenemos, para vencerlos, que reventarlos desde dentro. Contra ellos no, desde dentro. Y ahí, durante décadas, el imperialismo actuó en el seno del alma de la clase obrera, del corazón de la clase obrera, del corazón de la revolución, de la cabeza de la revolución, que es el partido. Y hubo lo que hubo en la Unión Soviética. Hubo los ataques que hubieron al Partido Comunista de la Unión Soviética. Hubo el asesinato a un dirigente como Stalin. Y hubo décadas de guerra interna alimentando lo que hoy está saliendo. Porque cuando aquí hablaban de
los talibanes eran tan malos, ¿os acordáis los talibanes que eran malísimos? Los talibanes los crearon los Estados Unidos. Los financiaron los Estados Unidos. Ahora, el otro día salió cuando tiraron este misil los ucranianos que querían echarle la culpa a los rusos. Los primeros que salieron, como los perrillos más ladradores, pero perrillos, ¿no? Contra Rusia, aparte del Zelensky, fueron ni Polonia, fueron las 3 repúblicas bálticas. Pero eso tiene una razón de ser, que es cómo reventaron la Unión Soviética y cómo reventaron el Partido Comunista de la Unión Soviética, con el nacionalismo. Lo que pasa es que Estonia, Lituania y Letonia no pintan nada. Y si esto llega, conforme vaya avanzando, yo estoy convencido de que serán devorados por Rusia, porque entre otras cuestiones es un pueblo. Es un pueblo. Y cuando hablo de un pueblo, allí todavía lo que hay es la conciencia de hermandad soviética, que es algo que ha sido reprimido duramente, sobre todo en esa república, pero que ellos no pueden ocultar, porque la Unión Soviética, a pesar de que no se dieran las condiciones que marcaba Marx, no quiere decir que fuera un fracaso. Cayó porque tenía que caer, igual que hoy tiene que caer porque se dan las condiciones el capitalismo, y no va a caer porque la clase obrera es incapaz de llegar a ser consciente de que ella tiene que tomar el mundo, el poder, la pluma de la historia de la humanidad, si no hay un partido revolucionario ese día. ¿Yo por qué estoy machacando todo esto cuando aquí se tiene que hablar de la clase obrera y de la salida de la clase obrera? Pues estoy hablando de todo esto por una sencilla razón. Porque hay que ver lo importante que es el partido. Y hay que ver que si no hay un partido que tenga la ideología definida, no es nada. Hoy el partido no puede ser numeroso porque la clase obrera está alienada. Pero el partido es el instrumento para la guerra ideológica, para quitarle el antifaz a la clase obrera. Y sin el partido siempre va a tener la clase obrera el antifaz. Y puede despertar, pero ¿cuántos muertos más van a hacer falta? Porque aquí la muerte no es la revolución. Aquí la muerte es la dirección a la que nos llevan estos canallas. Que, por cierto, ellos hablan en términos de su bolsillo, importándole una mierda que millones o centenares de millones de vidas humanas desaparezcan. Y ahí está el poder. Ahí está el poder. Entonces, hemos visto cómo mienten cuando nos dicen que el capitalismo es la leche y ahí están las sociedades que lo demuestran. Hemos visto el efecto de la robotización. Hay una cuestión que ya lo iba anunciando, que es la ley de la tendencia decreciente de Carlos Marx, que se cumple a rajatabla. Los capitalistas llevan siglos perdiendo tasa de ganancia y, sin embargo, se va multiplicando la tasa de explotación. ¿Por qué? Porque cada vez se va descompensando más la composición orgánica del capital, que ya con la automatización es cuando, como se dice por aquí en Andalucía, se descuajaringa del todo, se desequilibra del todo. Bien, bueno, pues ahora tenemos que los pueblos parece que los siempre robados parece que se empiezan a levantar. Se ven imágenes tan patéticas como a Macron, que a mí me da auténtico asco, diciéndole ahora a Maduro que es un crack de la democracia, cuando hace 3 años hablaba con Guaidó, y se están viendo auténticas cosas, por decirlo de alguna manera, los de mi generación lo decimos así, ¿no? Pornográficas, ¿no? ¿Quién os ha visto y quién os ve, ¿no? Ahora, es evidente de que algo está cambiando y es evidente que los que se han estado lucrando hasta ahora del robo, del genocidio, de la guerra, del desorden, de la deshumanización máxima, son los que no tienen nada. Alemania está temblando, Francia está ahí, Bélgica y, ojo, la potencia que más quebrada está, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos
hace falta una organización revolucionaria. Hay muchas, pero no se fusionan, no se unen, porque en el fondo los comunistas no podemos ser muchos, pero tenemos que estar unidos. Lo difícil es unirse cuando hay muchos que van por ahí diciendo de comunistas o hablándose como comunistas y lo único que hacen es darle balones de oxígeno permanente al imperialismo, al Estado, y ahora mismo se me viene a la memoria una cuestión. Sin ir más lejos, el pasado, creo recordar, 11 de noviembre, un partido que se dice comunista tuvo en Málaga un acto por la República con organizaciones como Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Republicana, organizaciones que están diciendo, cuando le secuestran un sello, el sello este de correo, que están diciendo que gracias a ellos son los padres de este Estado democrático constitucional de derecho. No, o se está por la revolución, y estar por la revolución no es estar por la república burguesa, se está con el socialismo o se está con el enemigo. Y aquí, tengo que decirlo, el otro día el Partido Comunista de los Pueblos de España demostró que le dio un balón de oxígeno al sistema, le dio un balón de oxígeno a los oportunistas. Entonces, no se puede estar soplando y sorbiendo a la vez. Y eso es lo que algunos, o teta y sopa no cabe en la boca. Y eso es lo que hay. O se está con la revolución, o se está con la clase obrera, o se está en contra del sistema y se es enemigo a muerte de este sistema y lo único que se trabaja es por la destrucción de este sistema, o se está con el enemigo. Entonces, nosotros hay que unirnos, no con ellos, con todo el que sea comunista, porque el Partido Comunista tiene que ser la unión de los comunistas conscientes. Pero ojo, es que aquí hay gente que se está diciendo comunista y está en comisiones obreras, con un GT. Entonces, bueno, o siendo parte de las candidaturas amarillas que hacen las empresas en las elecciones sindicales. Entonces, el partido es la piedra angular de la emancipación de la clase obrera y de que la humanidad tenga futuro y tenga presente. Y hoy la debilidad del partido es clara. Por eso todos y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que ser conscientes de que el partido no es algo azaroso o que algunos tenemos en la cabeza por nostalgia de gente que admiramos, sino que es un instrumento necesario. Y sin ese instrumento jamás la clase obrera se puede emancipar. Por una sencilla cuestión. Porque la clase obrera, en el desarrollo que lleva, no puede llegar a más que a unirse en su centro de trabajo para pelear por ganarle 3 pesetas más al patrón. Pero es que ya de eso no se habla, no se trata. No se trata de ganar 3 pesetas más. Porque si yo consigo un convenio más de 3 pesetas más, el burgués tiene el Estado con el que me va a quitar 27. Y en realidad voy a seguir perdiendo 24. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién paga impuestos en este país? Los trabajadores. ¿Quiénes están pagando la bacanal de la política económica existente en este país desde hace 45 años, exacerbada ahora para que 4 canallas se llenen los bolsillos de dinero? La estamos pagando los obreros, la están pagando aquellos obreros que tienen hoy 20, 25, 30 años, que ven inviable poder, pues eso, construir una familia, que ven inviable, pues eso, emanciparse del hogar paterno. Lo estamos viendo en los ancianos. Lo que se ha producido aquí con el COVID es un asesinato masivo, es un acto de genocidio. Los dirigentes políticos de este país tendrían que estar todos en la cárcel si aquí hubiera un mínimo de justicia. Pero, ¿qué papel le da a este sistema a la persona mayor? Yo tengo 46 años, de aquí a 10, 12 años ya soy un viejo, como se dice en esta sociedad, ¿no? No ser un viejo porque el comunista es eternamente joven. Entonces,
¿Qué papel le dan a la vejez? Morirse de asco, quitarle el médico, hacerle pagar los medicamentos, darle una pensión de mierda que les impide vivir. Hasta ahora se ha llegado a una generación de ancianos que eran propietarios de su vivienda. Para eso ya tienen la solución, la hipoteca inversa. Pero, ¿y los que lleguemos ahora? Muchos de nosotros no tendremos vivienda. Por lo tanto, cuando a la vejez le deterioras el sistema médico, le deterioras el sistema asistencial y además le das una pensión de mierda, en realidad, ¿qué estás haciendo? Lo estás matando. Es que ese es lo que pretende el sistema. Y ese es este Estado tan bueno y donde se hacen cosas chulísimas, según dice Yolanda Díaz, ¿no? Ese es este Estado. Pero ¿dónde se ve claramente los efectos de esa política de riqueza para una minoría criminal? Se ve en la salud mental de nuestros hijos. Jamás como ahora hay tantos niños entre 10 y 18 años acudiendo a unidades de salud mental, infantil y juvenil. Jamás. ¿Y eso por qué pasa? Porque el niño se cría en un entorno. ¿Y cómo está ese entorno? Os hago una pregunta. Los compañeros que estáis en los centros de trabajo, que hablamos con nuestros compañeros, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? ¿Y todo eso por qué es? Eso es porque el sistema necesita pisotear al ser humano, necesita pisotear al obrero, necesita acabar con él. Porque si te deshumaniza, ¿qué eres? Si te alela, ¿qué eres? ¿Y quién tiene también en parte culpa? Pues la tiene el instrumento emancipador de la clase obrera. Y eso es el partido. No es el sindicato, no. Es el partido. Aquí ya no hay que pelear por las 3 pesetas. Bueno, que ya hay que decir los 3 euros, ¿no? Porque algunos no saben ni lo que son las pesetas. Por 3 euros. ¿Por qué? Porque el euro no vale una mierda. Porque aquí han hecho euros a manojillo y el euro no refleja. Pero es que además hay una cuestión. Es que aquí lo que está en juego es la vida. Y para la vida no hay que pelearle ya la plusvalía al burgués, que también, pero es que su sistema está quebrado. Lo que hay es que tomar las riendas de nuestro futuro y las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, en las manos de los explotados. Y eso no es más que transformar la sociedad. Hay un desarrollo enorme. Desarrollo que se produce por única y exclusivamente la clase obrera. La clase obrera es la que le arranca al corazón de la tierra toda la riqueza. Y la clase obrera es la que procesa esa riqueza arrancada a la naturaleza y la convierte en progreso tecnológico que implica o que debería de implicar desarrollo humano. El desarrollo se lo están llevando 4. No habrá desarrollo humano, no habrá progreso, mientras no haya una armonización de ese desarrollo humano que es consecuencia de la clase obrera y de su acción, y el cómo ese desarrollo redunda en la sociedad. Eso es lo que falta. Y eso es lo que los clásicos del marxismo hablan, armonizar el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. ¿Y qué es lo que hay que acabar? Hay que acabar con las relaciones de producción capitalista. ¿Qué es lo que hay que acabar? Pues hay que acabar clara y llanamente con la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué salida tiene la clase obrera? Pues la clase obrera tiene una única salida, que es emanciparse. La clase obrera tiene una única salida, es hacer un mundo a imagen y semejanza de lo que es ella. ¿Y qué es ella? Ella es la responsable de todo el desarrollo económico que se ha dado aquí. Ella es la que arranca la riqueza, ella es la que procesa y transforma la riqueza, y ella es la que no se está llevando absolutamente nada, la que está poniendo los muertos, la que está poniendo el hambre, la que está poniendo los soldados cuando hay una guerra, y la que ponen los muertos cuando hay una guerra donde solo se lucran 4 criminales. Es lo que hay que hacer. Cambiar el mundo. ¿Y cómo se cambia el mundo? Arrancando a uno para el partido. Porque cuando tú arrancas a uno para el partido, significa que has generado en él una contradicción
que él ha tenido que hacer un desarrollo intelectual, ideológico, donde él ha tenido que contrastar la situación que existe y ver que las conclusiones que la ciencia del marxismo-leninismo da son las correctas y ver que es que el mundo no tiene otra salida. A ese hombre, cuando se arranca a uno para el partido, cuando se arranca a un compañero, a una compañera para el partido, lo que se está haciendo es abrirle los ojos a una persona ante la vida, porque hasta entonces no está viendo por él mismo, no está viendo por sus intereses. Y el partido tiene que arrancar, y para arrancar tiene que estar, para arrancar tiene que hablar, para arrancar tiene que ser conocido por la clase. Va a ser numeroso. En un momento de reflujo no puede ser, de reflujo de lucha obrera, no puede ser numeroso. Pero el momento revolucionario está y la chispa va a saltar. ¿Por qué ahora hay movilizaciones para la sanidad? Pues la sanidad es una mierda, sí. Pero ¿por qué hay movilizaciones para la sanidad? Porque hay unas elecciones de aquí a 6 meses. ¿Ustedes os creéis que a Yolanda Díaz le importa una mierda, o a Pablo Iglesias le importa una mierda el estado de la sanidad pública? A ellos no les importa nada. A ellos les importa que de aquí a 6 meses hay unas elecciones. Y ellos quieren demostrar que son capaces de ser tan buenos perros del burgués como los otros. Y es lo que se está haciendo. Vosotros escuchar a Yolanda Díaz cuando habla en esa mierda que han hecho y decir, bueno, ahí esta tía, ¿qué discurso me está hilvanando? ¿Y qué alternativa me da aparte de ser un guay? ¿Qué malo hay en este Estado? Porque para ella este Estado es el motor de funcionamiento y de vertebración de esta sociedad. Un Estado podrido, un Estado corrupto, un Estado criminal que se expresa en sus leyes lo criminal que es. Se expresa y se refleja en nuestras vidas. Lo que yo estoy diciendo aquí son verdades como tú. Entonces, ¿qué salida tiene la clase obrera? La emancipación social. Pero no puede haber emancipación social si el partido no se desarrolla. No va a haber emancipación social si el partido no influye en la clase obrera. No va a haber emancipación social si el partido no hace lo que le corresponde, que es una guerra sin cuartel contra el oportunismo y una guerra ideológica a muerte contra el sistema. No va a haber cambio en la clase obrera si el partido no logra penetrar en ella. Porque la clase obrera tiene una inercia. Y para que la clase obrera despierte en tomarle el pulso para la conquista del poder a la burguesía, sin un partido revolucionario armado de una ideología revolucionaria y científica como es el marxismo-leninismo, armado de esa ciencia de la transformación social, es imposible. Y ese es el papel que nos corresponde jugar a aquellos que sí que hemos tomado conciencia, a aquellos que sí que hemos roto o que hemos quitado el antifaz de nuestros ojos, a aquellos que somos conscientes de que el mundo por donde va orientado al fracaso y a la muerte, a la destrucción, y que solo hay una salida. Y que el ser humano, más temprano que tarde, no va a ir a la extinción. Tendrá que romper con esto. El mundo es material, esto está muerto. Pero hasta que caiga hay un trecho. Y esto hay una cosa que la historia también certifica, que esto no cae solo. A esto hay que tumbarlo. Y que la historia también certifica, porque lo acreditan los hechos históricos, que esto solo lo tumba la clase obrera, dirigida por el Partido Leninista. Esa es la salida que desde el partido vemos. Esa es la importancia del momento en el cual estamos, que es un momento revolucionario, y es un momento revolucionario no porque nosotros lo digamos, sino porque se dan las condiciones para ello. El mismo sistema se está negando, ya están cohabitando en este sistema dos sistemas antagónicos, uno el capitalista y otro el socialista, porque evidentemente la negación del capitalismo que se está negando él mismo con su desarrollo económico es el socialismo. Y lo que hay que hacer es acabar con la robotización. No. Nosotros no somos anarquistas,
Nosotros no somos ludistas, nosotros no queremos quemar la máquina, porque la máquina no es responsable de que yo pierda derechos. El responsable es el burgués. Por lo tanto, no liquidemos la máquina, liquidemos al capitalismo. Y esa es la salida que nosotros creemos que hay que adoptar. Y ojo, todo aquel que crea estar comprometido con su clase, yo le tengo que pedir que dé un paso adelante, que reflexione, que sea honrado con su clase, que sea honrado con sí mismo, que sea honrado con su historia y que dé un paso hacia adelante, que se organice en el partido.